Imaginemos esto por un segundo. El momento exacto en que una aguja perfora un cañamazo. Claro, ese sonido súper característico de la tela rasposo. Exacto. Pero aquí al tirar de un hilo de seda azul cobalto, pues no se escucha ese roce seco. Lo que inunda la habitación de repente es el murmullo claro de un arroyo. O sea, agua fluyendo de verdad. Tal cual. Y si miras de cerca, en el centro de ese cuadrado de lino no hay un simple nudo azul. Hay una gota de agua real, o sea, cristalina, que está a punto de derramarse. Es una imagen que, desestabiliza todas nuestras expectativas sobre lo que significa crear algo con las manos, ¿no? Rompe por completo la barrera entre un objeto y el universo físico. Totalmente. Y bueno, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a explorar los extractos de un documento fascinante que tenemos como base, llamado el tapiz de cañamazo.docs. Un texto interesantísimo. Sí, la verdad que sí. Y la premisa nos plantea un escenario donde el arte no imita la vida, sino que literalmente la engendra. Se nos presenta a Mariana, una mujer que en una tranquila tarde de domingo empieza a bordar, y lo que arranca como un pasatiempo silencioso se transforma en la forja de un ecosistema vivo. Un mundo entero. Exacto, un mundo con respiración propia al que ella llama serenidad. Y lo que hace que este material base sea un objeto de estudio tan rico es que utiliza el acto físico del bordado para diseccionar algo mucho más grande. Habla de la relación simbiótica entre la memoria, nuestra intención y la propia realidad. Claro, nos obliga a mirar las cosas mundanas. Exactamente. Nos obliga a preguntarnos cuánta de nuestra propia energía vital estamos depositando en nuestro entorno. Y para quienes nos escuchan y nos acompañan hoy, este recorrido es básicamente una invitación a reconsiderar cómo nuestras rutinas, nuestros estados de ánimo, o sea, nuestras palabras, son los hilos con los que estamos cosiendo nuestro entorno minuto a minuto. 100%. Y la forma en que el documento ilustra esto es asombrosa, porque subvierte las reglas de la física desde la primera puntada. Mariana toma lana virgen verde musgo y el hilo no se aplana contra la tela. Se eleva. Se eleva, sí, formando lomas de pasto que desprenden un olor agudo a tierra fresca y a pino. ¡Qué locura! Luego crea unos nudos franceses que botan de la tela convertidos en árboles y de sus ramas emergen mariposas blancas reales, o sea, empiezan a revolotear por la sala de estar de su casa. Yo quedé maravillada con eso. Es que la mecánica de esta magia es crucial entenderla. No es una simple ilusión óptica. Al otorgar peso, olor y movimiento a estos materiales, el texto nos dice algo fundamental. Que la materia prima no es física. Exacto. Nos dice que la materia prima de cualquier creación no es el hilo o la pintura en sí, sino la atención de quien la crea. Por ejemplo, cuando Mariana aborda a un anciano usando un humilde hilo de lino color arena, la figura exhala, cobra peso y empieza a caminar. Y lo más revelador de esa escena es que el anciano deja huellas reales que hunden el tejido. O sea, el cañamazo conserva la memoria del movimiento. Esa es una imagen potentísima. Ese detalle de las huellas, la verdad, me detuvo por completo. Es como si la tela misma tuviera un sistema nervioso. Pero donde la historia da un giro que me voló la cabeza es con la aparición de Noa, la tejedora. Así, Noa, un personaje clave. Mariana la aborda descansando bajo un inmenso sauce llorón hecho de flecos de seda. Sin embargo, Noa no se queda ahí pasiva. Aparece con su propio bastidor minúsculo en las manos. Increíble. Mientras Mariana se encarga de la macroarquitectura, digamos, de las montañas y los ríos, Noa vive dentro del tapiz bordando la microrealidad. Hace el rocío en las hojas, la textura de las alas de los insectos. Es como un trabajo en equipo. Sí, y me hizo pensar inmediatamente en un programador que diseña una inteligencia artificial. Y de pronto, o sea, la inteligencia artificial saca su propio teclado y empieza a optimizar el código del mundo por su cuenta sin que se lo pidan. Esa comparación con la inteligencia artificial nos sirve mucho para entender la autonomía de la obra. Pero claro, hay una diferencia vital en la naturaleza de lo que se está creando aquí. Claro, no son algoritmos fríos. Exactamente. Una inteligencia artificial procesa datos de manera algorítmica. Noa, en cambio, está tejiendo con el material de la emoción humana. Yo lo veo más bien como un fractal del propio subconsciente de Mariana. Tiene mucho sentido.
Y eso nos lleva a uno de los descubrimientos más potentes del texto, que es cuando vemos el reverso del tapiz. Es cierto. Mariana, en un momento de curiosidad, gira el bastidor. Y normalmente el reverso de cualquier bordado, bueno, es un campo de batalla. Un desastre de hilos. Sí, hilos cruzados, nudos amorfos, un desorden caótico que, la verdad, nadie quiere mostrar nunca. Pero al girarlo, ella no encuentra caos. Descubre un ecosistema subterráneo. Hay raíces plateadas hundiéndose en una penumbra suave, cavernas ocultas donde laten estalactitas de seda. Es precioso. Y si analizamos cómo funciona cualquier acto creativo, o incluso cualquier vida humana, yo estoy seguro de que esta es la metáfora definitiva de los cimientos invisibles. Totalmente. Todo paisaje hermoso, todo logro o toda persona equilibrada que vemos en la superficie está sostenido por un reverso complejo. O sea, esfuerzos ocultos, nudos de dolor o paciencia que laten en la oscuridad para sostener esa belleza visible. Ahora, si el reverso está vivo y los personajes como Noah tienen agencia propia, me surge una pregunta bastante evidente al leer el texto. A ver, dime. ¿Quién dicta las reglas en Serenidad? Porque descubrimos que este mundo no obedece a las leyes de la termodinámica ni a la economía tradicional que conocemos. El clima, la lluvia, el calor, o sea, todo está anclado al estado emocional de Mariana. Exacto. El clima de serenidad es, digamos, la traducción meteorológica de su psique. La conexión es absoluta y es bidireccional. Mariana nota que cuando siente una alegría genuina, el hilo amarillo con el que bordó el sol empieza a irradiar un calor físico perceptible en su propio salón. Claro, traspasa el bastidor. Sí, y ese calor provoca que las flores del tapiz estallen, liberando un polen dorado. Ahora, yo me quedé un poco atascada en las implicaciones de esto. ¿Por qué? Porque si su alegría nutre el mundo, su tristeza lógicamente podría congelarlo o ahogarlo en un diluvio. O sea, ¿no es esto una condena a una positividad tóxica, obligatoria? Es un punto súper interesante. Es que me parece una carga aterradora. Imagínate no poder permitirte el derecho humano de estar triste por miedo a destruir todo lo que amas. Es una lectura muy válida, y de hecho es un riesgo real en cualquier dinámica de poder emocional. Sin embargo, la narrativa del texto no empuja a Mariana hacia la represión emocional, sino hacia una responsabilidad madura. Ok, ¿cómo es eso? Nuestro entorno. Piensa que cuando atravesamos una crisis de amargura, nuestro clima interno inevitablemente gela el ambiente de nuestro hogar o de nuestro lugar de trabajo. Uy, sí, la tensión se corta con cuchillo, como dicen. Exacto. Y aquí Mariana no finge alegría, sino que comprende el peso de su influencia. Ella elige activamente cultivar la esperanza como un deber ético hacia los seres que dependen de ella. Ya veo. Y ese cultivo de la experiencia emocional se materializa de forma increíble en el mercado de lo invisible. Esto ocurre en la Plaza Central de Serenidad. Una de las mejores partes del texto. Es un mercado donde la moneda de cambio no es el oro, y la mercancía tampoco es física. Uno de los personajes más enigmáticos ahí es el mercader de silencios. Un personaje fascinante. Sí, está hecho de hilo gris perla. Lleva una túnica color ceniza y no pronuncia una sola palabra. Lo que él ofrece son pequeños frascos hechos de nudos de satén que contienen silencio reparador. ¿Y recuerdas el precio? Sí, el precio para adquirir uno de estos frascos es simplemente dar un suspiro. Me pareció bellísimo. Es que si pensamos en la mecánica de esa transacción, ¿por qué un suspiro? Fisiológicamente, un suspiro es la forma en que el cuerpo humano recalibra el sistema nervioso, libera tensión acumulada. Claro, como que sueltas el aire y el estrés. Exacto. El mercader no pide riquezas porque el silencio profundo no se compra. Se alcanza entregando la carga, dejando ir la angustia a través de esa exhalación. Es una transacción donde la moneda es el alivio mismo. Y en ese mismo mercado vemos otra vez a Noah, que está ofreciendo sus madejas de memoria. Estos son unos hilos que no tienen un color fijo, sino que mutan según quién los sostenga y lo que esa persona esté sintiendo en ese momento. Claro, reaccionan a la emoción pura. Sí, o sea, alguien llega cargando pesares, toca el hilo y este se tiñe de un azul grisáceo denso. Pero luego llega otro riendo y la madeja estala en un verde lima eléctrico. Lo cual consolida la idea de que en Serenidad, la psicología es verdaderamente el único motor físico. Los habitantes no solo consumen alimentos de hilo, sino que consumen y procesan emociones tangibles.
Pero bueno, llega un momento en que todo creador debe enfrentar el crecimiento de su obra. Mariana ha dominado este valle seguro que creó, pero el tapiz le lanza un desafío. El mensaje, Exacto. En la orilla de un arroyo, ella encuentra una botella diminuta de cristal soplado. Y dentro hay un mensaje que dice que el mundo es tan grande como tu corazón se atreva a abordar. ese es el punto de inflexión de toda la historia. Hasta ahora Mariana dictaba el ritmo, pero con este mensaje, la obra misma interpela al artista. Le exige que se expanda más allá de su zona de confort. Y la respuesta de Mariana a esto es monumental. Empieza a abordar el mar, un océano turquesa inmenso. Un trabajo tremendo, me imagino. Sí, y la costa la construye cosiendo miles de microcuentas de nácar reales, que tintinean como campanas diminutas al ser pisadas. El nivel de inmersión es tal que la habitación en la vida real se satura de bruma salina y la aguja de acero que ella sostiene se vuelve helada entre sus dedos. Se empieza a difuminar la realidad otra vez. Totalmente. Y para que sus personajes naveguen este océano, diseña un velero llamado El Legado. Y aquí utiliza algo muy especial, retazos de un encaje antiguo que pertenecía a su abuela, en la vida real. Ah, ¿sí? En cuanto los cose, los motivos florales del encaje cobran vida y se inflan con un viento que viene de ninguna parte. Es que el uso del encaje de la abuela no es casual en el texto. Representa cómo la historia generacional, o sea, las herencias de nuestra propia familia, proporcionan la estructura, esas velas que permiten a las nuevas creaciones avanzar. ¡Qué bonito! Pero, claro, un barco necesita dirección. Y ahí es donde Mariana introduce la pieza, digamos, tecnológica más fascinante de este universo. ¿La brújula de los deseos? Ella suspende una aguja de oro puro sobre el puente de mando de ese velero. Pero esta aguja no obedece al magnetismo de la Tierra. No apunta al norte. ¿Hacia dónde apunta entonces? Apunta exclusivamente hacia aquello que más anhela el alma de quien está al timón. Y en cuanto instala la brújula, el velero se suelta de sus amarras y empieza a navegar solo. ¡Qué maravilla! Sí, al leer esto, la verdad no pude evitar ver un reflejo perfecto del proceso de la paternidad o incluso de ser mentor de alguien. Provees una estructura firme basada en tu legado, entregas una herramienta para que encuentren su propósito y, bueno, luego te apartas. ¿Tienes que soltar el control? Exacto. Te conviertes en un espectador, asombrado al ver cómo tu creación toma rumbos que jamás podrías haber predecido ni controlado. Y esa transición hacia el papel de espectadora requiere un nivel profundo de desapego amoroso. Al renunciar al control del mar, Mariana dirige su atención hacia un plano distinto. Deja de expandirse de manera horizontal y comienza a construir hacia arriba, hacia la trascendencia. Sí, eleva la aguja hacia las alturas, hacia las altas cumbres de algodón. En el pico nevado más alto, edifica un observatorio de cristal e hielo. Suena imponente. Lo es. Y uno asumiría que un observatorio está hecho para mirar las estrellas, ¿no? Pero el telescopio de este lugar apunta hacia adentro. ¿Cómo hacia adentro? O sea, si un personaje mira por él, no ve galaxias. Experimenta los recuerdos felices de la propia Mariana. Sienten el sabor exacto de una fruta que ella comió en su infancia o escuchan la reverberación súper precisa de la risa de su madre. Claro, lo que Mariana está construyendo aquí es una arquitectura para la preservación de su memoria. Ha pasado de crear paisajes biológicos a cartografiar su propia historia neurológica. Y justo al lado del observatorio ubica la biblioteca de los hilos sueltos. El bibliotecario es un ser súper poético, el niño de las estrellas, que además tiene la tarea de limpiar la melancolía que se acumula en el cielo. ¡Qué trabajo tan peculiar! Sí, y al entrar en esta biblioteca, no hay estantes con libros de papel, hay carretes de hilos. Si desenrollas un hilo de tonos púrpura y plata, tu cuerpo absorbe de golpe la sabiduría serena que solo te deja una pérdida profunda. ¿Y si tomas otro color? Bueno, si tomas un hilo blanco nacarado, te inundan la sensación de asombro absoluto, como esa emoción de ver el primer copo de nieve cayendo en tu vida. Todo es sensorial. Exacto. Y todo culmina en el Festival de los Colores, donde la gente no come alimentos físicos. Se sientan en un banquete táctil a devorar matices. Por ejemplo, tragar el color rojo les inyecta el calor de un abrazo, y el amarillo sabe literalmente a la risa de un niño. ¿Sabes? La elección del hilo en lugar del libro para esta biblioteca encerra una verdad fundamental sobre la memoria humana.
Los libros nos sugieren narrativas cerradas, capítulos inmutables. Sí, algo estático. Exacto. Un hilo, en cambio, se desenrolla, se puede enredar, tiene una textura táctil. El texto nos recuerda que los recuerdos no son textos que leemos, sino que son texturas que volvemos a sentir. Me encanta esa visión, aunque aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo, porque esta acumulación de recuerdos en un mundo ficticio me genera cierta inquietud. A ver, cuéntame. Es que Mariana está sola en su casa. Invierte horas, días enteros, volcando sus sabores, sus amores y sus pérdidas en figuras de lino. ¿Es serenidad simplemente el mecanismo de evasión definitivo de alguien que se está escondiendo del mundo real? Es una buena pregunta. O sea, ¿no es una negación de su propia soledad? Mira, la línea entre el escapismo y la trascendencia es muy fina, es verdad. Pero al analizar el texto podemos identificar exactamente dónde se sitúa Mariana. ¿Dónde dirías que está? El escapismo siempre busca el olvido, busca anestesiar el dolor borrando la identidad. Pero Mariana está haciendo exactamente lo opuesto. Ella está destilando su esencia, extrayendo las verdades más agudas de su biografía y archivándolas en un medio que sobrevivirá a su cuerpo físico. Ah, claro, como dejar un legado tangible. A lo largo de la historia, el arte ha operado como el mecanismo principal de la humanidad para engañar a la muerte. Así que Mariana no huye de la realidad, está empaquetando su alma para regalarla. Asegurando que cuando ella desaparezca, su historia siga latiendo en las arterias de seda de ese ecosistema. 100%. Y la desaparición es ineludible, porque al final del día estamos hablando de un marco físico. Todo cañamazo tiene un borde. Todo se acaba. Y la narrativa alcanza su punto de ebullición cuando Mariana baja la mirada y se da cuenta de que la tela se ha terminado. En el centro exacto de la plaza del mercado solo queda un minúsculo círculo de lino crudo sin cubrir. Es, digamos, la frontera final de la creación. Es el choque frontal, ¿verdad? Entre lo infinito de la imaginación humana y la crueldad del límite material. Todo universo, por vasto que sea, pues tiene un borde. ¿Sí? Y para llenar ese último milímetro vacío, ella no usa lino ni algodón. Toma una bobina de oro puro, cose la última puntada, remata el hilo por detrás y en el instante en que corta el sobrante, Serenidad sufre una transformación radical. Se detiene. Exacto. El tiempo se detiene. El reloj incano de ese mundo se congela en un mediodía eterno e inamovible. Las estrellas recién bordadas se fijan permanentemente en la bóveda de tela, y el mar turquesa que antes era tempestuoso se convierte en un espejo sólido. Al finalizar la obra, lógicamente, se clausura el crecimiento. La perfección inmutable es, paradójicamente, el fin de la vida activa. Es un cierre desgarrador, la verdad, lleno de despedidas silenciosas en cámara lenta. El anciano de lino arena, que fue su primera creación viva, deja caer de sus manos un bastón de ámbar. Ya no lo necesita. Claro, el bastón repiquetea contra la arena de nácar, porque él comprende que en la eternidad ya no existe la fatiga. Noa, la incansable tejedora, toma el pañuelo diminuto con el que se secaba el sudor y lo lanza al agua estática. Y se transforma. Sí, se cristaliza en una flor de loto perpetua. Y entonces es cuando la membrana que separa serenidad del mundo ordinario se cierra por completo. Así es. Mariana parpadea en el mundo real. El sonido de la bruma salina se desvanece y es reemplazado por el implacable tic-tac de un reloj de pared. La luz plateado de la luna baña su salón cotidiano. Ha regresado a la realidad. Pero lo que resulta revelador aquí de los extractos no es solo el despertar, sino cómo ese despertar reconfigura su visión del entorno real. ¡Exactamente! Mariana se acerca a su ventana, mira la calle oscura, las luces de los postes, y ocurre una epifanía hermosa. Se da cuenta de que el mundo exterior, el mundo de concreto y asfalto, no es tan distinto a su tapiz. ¿Cómo lo ve ahora? Ve las sombras de los árboles como grandes masas de lana negra y los reflejos de la luz de la calle como puntadas de hilo de oro. Entiende que el mundo cotidiano también está vivo y rebosante de magia. Claro, si uno se atreve a mirarlo con la misma intención. Exacto, con la misma intención sagrada y detenida con la que ella bordó su obra. Es que la transformación final no ocurrió en el lienzo, ocurrió en los ojos del artista. Y el epílogo del documento sella esta idea de una forma, te digo, profundamente conmovedora. Damos un salto en el tiempo de muchos años. Sí, pasan los años. Mariana fallece.
Pero el texto no se enfoca de inmediato en su muerte, sino en lo que dejaron atrás sus mascotas, que fueron testigos silenciosos de todo su proceso, su perro Camilo y su gata Ámbar. La inclusión de los animales es una pieza clave, creo yo. Son seres libres de las barreras del cinismo humano. Totalmente. Y se nos revela que, durante todos esos años, el perro Camilo solía dormir frente al tapiz, y al despertar su pelaje desprendía olor a pino fresco. ¡Wow! Sí, y sus patas se movían soñando con praderas de lana verde. Por su parte, Ámbar, la gata, pasaba las tardes dando saltos imposibles en la sala, intentando atrapar destellos blancos que parecían mariposas proyectadas desde la tela hacia la habitación. O sea, el texto nos confirma que la magia nunca estuvo encapsulada herméticamente en el lino. Exacto. Estuvo filtrándose, desbordándose hacia la realidad física durante todos esos años. Emborronando por completo la línea entre la vida y el arte. Esa permeabilidad nos indica que las cosas a las que dedicamos devoción alteran el campo gravitacional de nuestros hogares. Las mascotas percibían claramente la energía condensada en ese objeto. Y la noche del fallecimiento de Mariana, la separación final se disuelve. Mientras ella exhala por última vez, un hilo brillante, un hilo puro y dorado, emerge físicamente del tapiz. Es una escena súper poética. Sí, se desliza por el salón, envuelve la muñeca de Mariana con mucha delicadeza. Y al amanecer, cuando el sol ilumina la habitación vacía, el hilo se ha retraído. ¿Y qué pasa con el tapiz? Bueno, al observar el tapiz terminado, que supuestamente estaba congelado en el tiempo para siempre, descubren un cambio. ¿Han aparecido nuevas figuras? Exacto. Hay 3 figuras nuevas bordadas en el centro de la plaza. Es Mariana caminando con Camilo y Ámbar, viviendo eternamente dentro de serenidad. Es un cierre magistral, donde la demiurga es finalmente abrazada por su propia creación. Mariana dedicó su vida a construir un refugio de paz, y en última instancia, ese mismo refugio se convierte en la vasija que contiene su esencia inmortal. ¡Qué forma de trascender!, ¿no? Absolutamente. Y si condensamos todo este trayecto, el arco va desde una simple cuadrícula de lino rígido hasta la formación de un ecosistema denso, sostenido por la memoria y el afecto. La tesis inquebrantable de este relato es que nosotros somos, sin excepción, los arquitectos constantes de nuestra propia realidad material y emocional. Eso es súper poderoso para quienes nos escuchan. Pensar que cada palabra de aliento que regalamos, cada espacio de silencio reparador que ofrecemos a alguien abrumado. Cada onza de atención que depositamos en nuestro trabajo. Exacto, no son actos aislados, son los hilos vibrantes con los que modificamos la textura del espacio que habitamos. Al igual que Mariana en su domingo solitario, nosotros estamos frente al bastidor todos los días, tomando decisiones sobre los colores que insertamos en la vida de los demás. Y aceptar eso es aceptar una responsabilidad colosal, pero también es un poder bellísimo. Entender que nuestro clima interno dicta la temperatura del mundo que compartimos. Lo cual, bueno, nos deja con una reflexión final para llevarnos hoy y rumiar en nuestros propios silencios. A ver, ¿cuál es? Si asumimos que nuestras vidas cotidianas son un tapiz inmenso que estamos bordando sin pausa, puntada tras puntada, con cada decisión que tomamos y cada recuerdo que atesoramos, ¿cómo se vería el reverso de nuestro propio tapiz vital si lo volteáramos en este exacto momento? Exactamente. Encontraríamos una maraña caótica de hilos rotos, nudos de resentimiento y arrepentimientos ocultos que preferimos ignorar. Es una pregunta fuerte. ¿O acaso, si miramos con la misma compasión que Mariana, descubriríamos que esos nudos secretos forman en realidad un mapa luminoso? Una red de cicatrices y sacrificios invisibles. Así es. Esos sacrificios que son los verdaderos cimientos que nos sostienen, incluso cuando nadie más nos ve.